Embajador Valladares, doctor Carlos Sánchez Berzaín, doctora Beatriz Rengel, señores del directorio, invitados, amigos, gracias por esta invitación. Yo he venido a hablarles del Ecuador el día de hoy, ya que estamos hablando de la impunidad de los dictadores de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, pero le hemos agregado Ecuador. Y quiero comentarles que Ecuador vivió una de las etapas más oscuras de su historia con los 10 años del correísmo, donde se manipuló no solo cifras económicas para decir que el país era un jaguar latinoamericano, sino que también se promovió la narrativa de la isla de paz, mientras por otro lado se escondía las cifras de asesinato por delincuencia, narcotráfico. Además de todo esto se habló de los tipos de democracia para justificar lo que en realidad era una dictadura. La Carta Democrática Interamericana establece en su artículo 3 que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones y la separación de independencia de poderes públicos. En el gobierno de Correa no se respetó ninguno de estos derechos. Por lo tanto, lo que se vivió en el Ecuador fue una dictadura en donde existieron exiliados y perseguidos políticos, incluso asesinatos y tortura, por mencionar solo un caso de tantos, el caso de Galo Lara y su pareja, dejando una huella clara de impunidad que se vive hasta el momento, 15 años después. Y es parte de la desestabilización que vive el país, porque quienes siguen impunes actúan desde el exterior en contra de la democracia del Ecuador. Solo por mencionar unos ejemplos, recordemos a Ricardo Patiño, muy cercano a Correa, quien en un momento estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, investigado por el caso Pativideos a los 6 meses de haber ingresado al gobierno de Correa. Posteriormente el caso Narcovalija, y en el año 2018-2019 fue investigado por el delito de instigación, ante lo cual se escondió en México, y hoy ha regresado al país como si nada hubiese pasado. Según el portal de periodismo El Plan B, durante los 10 años de Rafael Correa se registraron 35 asesinatos documentados, vinculados a protestas, corrupción y narcotráfico. Además, según la Mesa de la Verdad y la Justicia, en el correísmo existieron 247 personas que fueron víctimas de persecución política, afectando diversos sectores opositores, indígenas, periodistas, opositores, estudiantes, policías, militares. Muchos de los jueces y fiscales que actuaron en los casos de persecución hoy siguen en la impunidad, como es el caso del inefable fiscal Gustavo Benítez, al que por coincidencia le tocaba la mayoría de los casos del 30S. El 30S es el caso que Correa dijo que le habían intentado dar un golpe de Estado siguiendo el patrón del guión de Venezuela, de Bolivia. Y este fiscal siempre estuvo solícito para acusar inocentes, que su único delito era discrepar con el correísmo. Existieron asesinatos de quienes denunciaron la corrupción del correísmo. En estos casos, por mencionar unos pocos, está el de Quinto Pazmiño, que denunció los pativideos, el general Jorge Gabela, que denunció la corrupción en la compra de los helicópteros Drup, Fausto Valdivieso, que denunció la corrupción en los canales del Estado, que antes eran privados, pero que Correa se apropió de esos canales. Y siguiendo el mismo patrón de asesinato a quienes denunciaban la corrupción del correísmo, está Fernando Villavicencio. Todos los autores de estos asesinatos siguen en la impunidad. Mientras tanto, la banda del correísmo se ha refugiado en México, país que les ha dado gran acogida. Por mencionar unos nombres, en México se encuentran Edwin Jarrín, Walter Soriz, Carlos Ochoa, este último, quien fue uno de los grandes persecutores, digamos, quienes persiguieron a la prensa durante la época del correísmo con saña y con alevosía. Este señor Carlos Ochoa fue llamado a juicio por presunta falsificación de documento. Desde que empezó su juicio, desapareció del panorama ecuatoriano. Otros asilados en México, parte de la banda correísta, son Gabriela Rivadeneira, Luis Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri. Otro caso de impunidad también relacionado al correísmo es el caso de la exministra de Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, quien se escapó de la embajada argentina bajo las narices de Guillermo Lasso para hoy en día radicarse en Venezuela.
Y hablando de Venezuela, también están los hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, los que le manejaban la publicidad a Correa, esa publicidad que se dedicaba a dañar la imagen de los opositores, a hacer el asesinato de la personalidad de los opositores, inventando mentiras. Ellos ahora están, Fernando y Vinicio Alvarado, viajan tranquilamente entre Caracas, Bogotá o La Paz, pero están en Venezuela. En resumen, el número total de funcionarios del correísmo condenados o investigados por corrupción va alrededor de 38 personas al momento, pero hay también otras personas vinculadas cercanas al correísmo y la lista es mucho más grande. Pero el ejemplo más grande de impunidad lo representa Rafael Correa, quien se mueve libremente por el mundo atacando constantemente la democracia en el Ecuador, incluso usando la plataforma de Elon Musk, Twitter, hoy X, como una herramienta para atacar a la institucionalidad del país, incluso a sus instituciones como es la Fiscalía y la fiscal Diana Salazar, a quien casi cada semana le dedica algún insulto. Correa, quien tuvo la orden de prisión preventiva en su contra en el año 2018 por estar vinculado al secuestro del asambleísta Fernando Balda, envió a sus abogados a la oficina central de la Interpol. ¿Qué personaje puede hacer esto, no? Pero Correa se dio el lujo de enviar sus abogados a la oficina central de Interpol para convencer al Interpol que no emitan alerta roja en su contra. La Interpol cayó en el engaño de Correa y sus abogados y Correa se ha mantenido en la impunidad. Posteriormente, el 7 de octubre del 2020, la Corte Nacional de Justicia del Ecuador pidió nuevamente a la Interpol que emita una notificación roja en contra de Rafael Correa y 14 personas más, para que cumpla su condena de 8 años de prisión por el delito de cohecho, correspondiente al caso de soborno. Esto no es lawfare, esto no es persecución política, hay sentencias ejecutoriales. Correa, que fue condenado como autor mediato por el delito de cohecho, se defiende diciendo que lo han condenado por influjo psíquico, engañando a muchos incautos sobre el origen de su sentencia, lo que le permite mantenerse en la impunidad. Tal es el descaro que él cree que puede continuar con el estado de propaganda e incluso ha hecho una serie en Netflix que se llama Influjo Psíquico. Para terminar, solo quiero resaltar que al respecto del influjo psíquico, muchos autores de derecho se refieren al influjo psíquico o instigación psíquica, refiriéndose a esto como la influencia intelectual, es decir, es un término jurídico. La influencia intelectual de una persona con poder sobre otros para que cometan delitos. Cuando el proceso contra Correa se habla de influjo psíquico, se refiere a la inducción o a la instigación como forma de participación del delito. En derecho, varios de los mejores penalistas del mundo indican que el influjo psíquico es conocido como un instrumento directo para la autoría mediata porque la palabra psíquico se refiere a la mente, al tema intelectual, y no a temas de brujería, nueva era o hipnosis como engañosamente quiere hacer creer a la comunidad internacional Rafael Correa. Nuevamente, recalco, Correa fue sentenciado por ser autor mediato en el delito de cohecho, no se le sentenció por influjo psíquico. Lenín Moreno dejó al Ecuador en el camino de la democracia. Guillermo Lasso no pudo terminar su periodo porque no entendió que parte de regresar a la democracia es no permitir la impunidad, y justamente quienes viven en la impunidad se encargaron de desestabilizar su gobierno. Esperemos ahora que Daniel Noboa entienda que para que el Ecuador pueda mantener una democracia sana, necesita terminar con la impunidad del correísmo, sus colaboradores y sus jueces infames. Muchas gracias.